Esta es la noche en el continente americano, mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Presentado por Tecnoglass. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass, el poder de la calidad. Buenas noches. El programa La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Mi nombre es Jefferson Beltrán Neira, subdirector de este programa, y para mí es un gusto estar con ustedes en la noche de hoy. La noticia hoy tiene que ver con el histórico y contundente golpe al narcotráfico y al crimen organizado que fue dado en Ecuador. Alias Fito, el narcotraficante más buscado de este país suramericano, fue recapturado tras permanecer casi año y medio burlando a las autoridades. El peligroso criminal, cabecilla de la temible banda de los choneros, así se llama, cayó en manos del bloque de seguridad en una precisa y milimétrica operación denominada Gran Fénix 28. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ecuatorianas lograron dar con su paradero sin propinar un solo disparo. Esto llamó muchísimo la atención, una operación que se dio tras varios meses de labores de inteligencia. ¿Dónde lo encontraron? Canta los nombres completos. José Adolfo Macías. ¡Habla fuerte! ¡Habla fuerte! José Adolfo Macías Villamar. ¿Cómo? Hijo de escucho. ¡Fuerte! ¡Seguridad, la seguridad! Logramos la aprehensión del criminal más buscado de todos los tiempos del Ecuador. Esta es una victoria que tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo por el bloque de seguridad. Intervenciones a lo largo y ancho del país, recopilación de información, y no es sino la presión constante y el no desmayar en los esfuerzos lo que ha logrado la captura de alias Fito. Este es el camino, vamos por todos y cada uno. Los delincuentes, los terroristas, los corruptos deben de saber bien, no hay escondite, no hay y nunca ha habido trato, van a terminar tras las rejas. Ese es nuestro compromiso. Y vamos inmediatamente con el análisis de esta importante noticia, la más trascendental hoy en el continente americano. Saludo a Wilson Fernández Torres. Él es coronel retirado de la Policía de Ecuador, es comandante del distrito Quevedo hasta hace un año. Es uno de los oficiales de esa institución que persiguió a Adolfo Macías, alias Fito, considerado como uno de los más peligrosos narcotraficantes de Ecuador. Señor coronel en retiro, bienvenido al programa La Noche y por favor explíquele a nuestros televidentes por qué es importante para Ecuador ese narcotraficante que generó tanto miedo, tanta inseguridad y tanto terror en su país. Bienvenido. Sí, muy buenas noches, mi estimado Jefferson. Un cordial saludo a tu audiencia. Es así, el Ecuador y toda la comunidad ecuatoriana estamos contentos y felices. Más allá de la promulgación de la ley orgánica, esto se debe a un liderazgo efectivo, a esa voluntad política, que hay un presidente, que hay unas autoridades y más aún, hay unas Fuerzas Armadas y una Policía Nacional comprometida para combatir frontalmente al crimen organizado y al narcotráfico. El día de ayer cayó el máximo líder de una de las organizaciones que tenía en pánico al país, con extorsiones, con vacunas, con asesinatos, con motines en las diferentes cárceles del país. Esto es una muestra que nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional, Jefferson, están decididos a combatir frontalmente, porque si hay líderes, cuando hay comandantes de verdad,
cuando hay esos comandantes que planifican y cuando ejercen la inteligencia en beneficio de la seguridad, son los resultados. Como país, no solamente al Ecuador nos tiene que dar esa alegría, sino a la región, y no solamente a la región, al mundo entero, porque esta organización criminal, los choneros, que están compuestos aproximadamente de 8.000 miembros, hacían el tráfico internacional de drogas tanto a la región, América Central, México, Estados Unidos y a Europa. Pues, coronel, también está con nosotros Leonardo Gómez Ponce, él es periodista de investigación y director de la unidad de investigación llamada Tierra de Nadie. Un colega muy reconocido en Sudamérica. Leonardo, gracias por estar con nosotros. Y realmente llama muchísimo la atención este golpe, y se lo pongo en el siguiente contexto. Cuando fue dado de baja Pablo Escobar en Colombia, muchos creyeron que el narcotráfico había finalizado con la muerte de esta cabecilla. Lo mismo, ingenuamente quizás, se pensó cuando el Chapo Guzmán fue capturado en México y luego extraditado a los Estados Unidos. Leonardo, ¿hasta dónde cree usted que realmente esto es un golpe contundente contra el narcotráfico o sencillamente se va a repetir la historia de otros países, donde a rey muerto, rey puesto? Muchísimas gracias. Pues para comenzar, recordemos que estamos hablando de Fito, que fue quien tomó a su vez el mando de José Luis Zambrano, alias Rasquiña. Fito asumió el liderazgo de los choneros tras el asesinato de Rasquiña. Esto fue en diciembre del 2022. Después del asesinato de Rasquiña, se desataron una serie de masacres carcelarias en Ecuador, que la historia las recordará con bastante desazón. A la caída de Rasquiña asume Fito una imagen de liderazgo. Hace poco una analista en seguridad ecuatoriana bastante reconocida, Lorena Piedra, mencionaba la imagen que tiene en este momento Fito acá en Ecuador. Es decir, el golpe que se da a los choneros con la captura de Fito es temporal y psicológico. Él representa una imagen de liderazgo, es bastante simbólica. Como decía Lorena Piedra, menciona, él representa al padre. Entonces todos los seguidores de los choneros en este momento podrían estar sintiendo una desazón, un miedo y al mismo tiempo una rabia. Pero como bien lo menciona, a rey ido, pues rey puesto. Las estructuras del crimen organizado en Ecuador están calzando demasiado profundo en las estructuras sociales. Existen estructuras de gobernanza criminal que ya han cooptado varios municipios y eso lo hemos revelado en la unidad de investigación Tierra de Nadie en ciudades tan violentas como Durán. Estas estructuras no se van a debilitar porque en este momento capturemos a un líder que me parece que es un golpe bastante certero, algo que aplaudo, pero que se da por un esfuerzo de meses después de que ya se fugó de la cárcel. Entonces, en este momento, por un lado, tenemos la incertidumbre de ¿será que se vuelve a fugar? ¿Será que realmente es extraditado a los Estados Unidos? Eso dependerá mucho de las autoridades. Pero aún así, aunque digamos que Fito mañana desapareciera del tablero, tenemos líderes de otros grupos criminales que van a querer disputarse su puesto. Y estamos hablando de los grupos de, por ejemplo, los Lobos y los Tiguerones. Coronel en retiro, también le planteo ese mismo interrogante. Coronel Torres, ¿hasta dónde se puede repetir esa situación que han vivido otros países del continente americano, específicamente de Sudamérica, como Colombia, donde pese a que en 1993 fue dado de baja Pablo Escobar, lo que ha sucedido en los últimos 32 años es que a medida de que las autoridades dan un golpe en contra de un cabecilla del narcotráfico, de manera inmediata este es reemplazado por otro, que inclusive llega a ser más sanguinario y más cruel que el anterior. Así es. Comparto enteramente con Leonardo su análisis. Aquí hay que entender que el crimen organizado es un delito transnacional. También hay que tomar medidas transnacionales,
no solamente dejarle al Ecuador solo, porque es un delito que traspasa fronteras. Si nosotros vemos, Jefferson, hitos fundamentales del crecimiento de la violencia aquí en el Ecuador, hay que tomar en cuenta algunos hitos y sucesos, tanto en la región, especialmente en su país, en Colombia, como aquí en el Ecuador. ¿Cuáles son los hitos? Ya lo dijo ya Leonardo. En el 2011 fue capturado o detenido Jorge Luis Zambrano JL alias Rasquiña. En el 2013 se fuga Rasquiña. En febrero nuevamente le recaptura en noviembre del 2013. En noviembre del 2013, Rasquiña fue un delincuente máximo líder de esta banda, fue un hombre muy inteligente, muy hábil. Y allí yo hablo que inicia ya una federación criminal con otras organizaciones criminales para el control del sector carcelario. Allí vienen ya los Patales, los Águilas, vienen los Nietas, vienen los Latin King, y él con esa audacia logra controlar el sistema carcelario. Desde allí el sistema carcelario ecuatoriano en el 2013, en noviembre del 2013, se convierte en un centro de operaciones. Y allí a través de la corrupción hay esta gobernanza híbrida a través de la corrupción con el apoyo de funcionarios corruptos. Entonces, después, en el 2020, en diciembre del 2020, fue asesinado este máximo líder, JL, y allí viene la que se fracciona esto por el control del liderazgo y inicia la violencia tanto en las cárceles y trasciende en las calles. Eso hay que tomar en cuenta. La corrupción es uno de los aspectos fundamentales. Otro caso, Jefferson, que hay que entender. Dos aspectos fundamentales. En el 2016, en la negociación del gobierno nacional colombiano con las FARC, no fue tan efectivo. Más bien se fraccionó las FARC y se crean disidencias, y allí asoman algunas disidencias como el Comando de la Frontera, que tiene una relación con los Lobos, y también la otra, el Frente Oliver Sinastier, que trabaja con los choreros. Entonces, allí hay que fundamentar. Y desde el 2022 al 2026, la paz total del presidente Petro, que no está dando resultado en ese proceso de paz con la negociación con las organizaciones criminales. Más bien se está fraccionando y se está extendiendo el crimen organizado y se está consolidando en Venezuela. El ELN, que está sentado también en territorio venezolano y está recibiendo protección del gobierno venezolano. Entonces, esa gobernanza híbrida se está consolidando. También comparto enteramente de que, sí, señor Coronel, de que con la detención de Fito no se va a solucionar el tema. Pero aquí sí, yo puedo decir, con esta detención lo que hace ver el gobierno nacional es un liderazgo, es una voluntad política para combatir el crimen y de organizado. eso, coronel, vamos a estar hablando en la segunda parte de este programa, porque usted ha citado algo que es bien importante, y es lo que tiene que ver con esa cooperación regional entre Colombia y Ecuador, y todos los episodios que en el pasado nos recuerdan la presencia de integrantes del grupo terrorista de las FARC en territorio ecuatoriano. Recordemos que hace ya 12 años, más de 12 años, fue dado de baja en territorio ecuatoriano alias Raúl Reyes, que en ese momento era uno de los principales cabecillas de las FARC. Estamos hablando del año 2008, más o menos, 12, 17 años, imagínense, que desde ese momento es que estamos hablando de la presencia de grupos terroristas colombianos en territorio ecuatoriano, y esa alianza macabra que han marcado con organizaciones narcotraficantes. Uno de los puntos claves precisamente es que a alias Fito se le ha atribuido en su accionar delictivo
como cabecilla de los choneros. Ustedes lo decían anteriormente. Desde finales del año 2020, nexos con el cartel de Sinaloa de México, desde ese momento han sido identificados por las autoridades. Este narcotraficante que hoy está capturado es señalado como responsable de la oleada violenta y terrorista que sacudió a Ecuador en el año 2024 y que recordemos que en plena campaña presidencial, el candidato presidencial Fernando Villavicencio denunció amenazas en su contra por parte de este cabecilla criminal. El líder político, Fernando Villavicencio, fue asesinado a tiros cuando salía de un mitin en la ciudad de Quito, una semana después de haber recibido estas amenazas. Estamos hablando del 9 de agosto del año 2023. Una gravísima amenaza de uno de los capos del cartel de Sinaloa, me refiero alias Fito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Para mí es un gusto saludar a esta hora a Amanda Villavicencio. Ella es hija de este candidato presidencial que ustedes acabaron de escuchar. Una semana antes de ser asesinado, él denunció que había recibido amenazas por parte de alias Fito. Amanda, como siempre, es importante para nosotros dialogar con usted. La acompañamos en su dolor desde la distancia y quisiera saber, desde su perspectiva de víctima de la violencia en Ecuador, hija de este candidato presidencial, ¿qué representa para usted esta captura? Un hombre que amenazó de muerte a su padre y que no sabemos en este momento si es uno de los responsables de este asesinato que aún no se ha aclarado en Ecuador y que continúa en la impunidad. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, por permitirme seguir hablando de esta historia que afecta no solamente a la democracia en Ecuador, sino que es un reflejo de cómo está la democracia en los países que han sido azotados por el socialismo del siglo XXI. Vemos hace poco un atentado en Colombia que nos recuerda muchísimo lo que pasó acá en Ecuador, y justamente con la detención de Fito, en este momento saltan otras situaciones. Siempre va a ser beneficioso que se capture a un alto criminal, a un alto capo, además ya tan buscado. Pero es interesante porque a este gobierno mismo se le escapó. Y se le escapa en unas condiciones muy particulares. Vamos a recordar que tanto los sicarios del crimen de mi padre como alias Fito se encontraban en La Roca, en donde hubo un atentado en septiembre del 2023 con un dron. En este atentado le sacan a alias Fito y también a los sicarios, les llevan a los 6 sicarios y a alias Fito los llevan a la penitenciaría del Litoral. Y ahí los asesinan a los sicarios y de ahí se escapa alias Fito. Ha pasado 1 año y medio, es cierto, de eso, pero ahora lo capturan, que me parece, como repito, beneficioso. Sin embargo, existe esta gran hidra de Lerna, que es el crimen organizado, ¿no? Cortas una cabeza y van a salir 2 y 3 más. Entonces, lo hemos analizado desde el periodismo también, en el portal La Fuente, periodismo de investigación, cuáles son las estrategias que hay que tener para que esta atomización no sea más bien perjudicial. Ya lo analizó Leonardo y también el otro señor que estaba ahí, no recuerdo su nombre, pero esta parte de pensar que existe una línea de investigación sobre el papel de alias Fito en el crimen de mi padre es algo que yo siempre exigí, siempre pedimos que se abra una línea de investigación por ahí y nunca recibimos un feedback. Entonces no tengo yo información de si realmente hay investigaciones sobre eso, porque obviamente debería existir, ¿no? Si él días antes del crimen de mi padre lo amenaza de muerte, debería existir esa línea de investigación, como igual debería existir la línea de investigación de qué es lo que está pasando con los policías que no cumplieron su labor al cuidar a Fernando Villavicencio. También debería existir la línea de investigación de qué pasa con los 5 asambleístas que habrían estado planificando un atentado modalidad sicariato. Y también debería existir una línea de investigación porque el 9 de abril, es decir, 4 meses antes del crimen, Jaime Nebot, aquí en Ecuador, también lo amenazó, y también Pablo Muentes, que era su colega. Entonces hay algunas líneas de investigación que no se han tomado en cuenta todavía.
en el tema de la autoría intelectual. Sin embargo, esta detención sucede en el marco de que Daniel Salcedo, uno de los llamados a declarar en esta investigación, recibió un atentado en la cárcel de Riobamba junto a su hermano. Su hermano recibió 11 puñaladas. Entonces, está sucediendo algo grande en Ecuador. Estamos viendo cómo la desesperación de los capos está llevando a estas situaciones. Para mí es muy complejo lo que está pasando, lo que estamos viendo. Yo temo por la vida de estas personas que, si bien han cometido delitos, hay algunos que están dispuestos a colaborar con la justicia. Así que exijo a las autoridades ecuatorianas total resguardo de las vidas de estas personas para que puedan llegar a algo las investigaciones. ¿Usted cree que alias Fito tiene parte de la verdad de quiénes fueron los autores intelectuales del asesinato de su padre? Mira, nosotros hemos dicho desde el principio que aquí hay claramente un complot. Fernando Villavicencio era incómodo para todas las mafias. Fernando Villavicencio era la piedra en el zapato del sistema mafioso que reina en Ecuador. Y ahora, lastimosamente, no vemos un actuar profundo que nos invite a salir de ese sistema mafioso, sino a controlar lo que controlaban los otros antes, ¿no? Entonces yo creo, y desde el principio lo hemos dicho, que hay estas grandes mafias que son tanto el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, la mafia albanesa, que son estas tres grandes fuerzas del crimen organizado en Ecuador que están todavía peleando territorios. Pero un enemigo en común para estas tres mafias era Fernando Villavicencio, que la tenía muy clara y él sabía que con las mafias no se pacta. Y por eso ya no está el día de hoy con nosotros. Permítame, Amanda, también le planteo ese mismo interrogante a Leonardo Gómez Ponce, quien es un periodista de investigación que ha seguido muy de cerca este caso. Leonardo, ¿cuál es su percepción? ¿Hasta dónde la captura de alias Fito puede convertirse en una pieza fundamental si las autoridades plantean esa línea de investigación de la relación que pudo haber entre el asesinato de Fernando Villavicencio, de este candidato presidencial, del papá de Amanda, que ustedes la ven en pantalla, esa relación entre lo que pudo haber hecho él y lo que le sucedió finalmente a este candidato presidencial, asesinado a tiros delante de sus seguidores? Puedo quizás especular en cuanto a los resultados. Se ha dicho muchísimo de la posible relación que tenía Fito. Yo trato de moverlo con la evidencia disponible. Pero recuerdo claramente que Fernando Villavicencio no solo combatió las mafias, sino que cuando era candidato, él mencionó en varias ocasiones los posibles vínculos que llegó a la campaña del actual presidente Gustavo Petro. Tiempo después, esto con base en la evidencia, y Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, admitió que en la Fiscalía Colombiana él admitió que su propia campaña, aparte de su padre, recibieron fondos de, si no me falla la memoria, Samuel Santander, alias Hombre Malboro. Esto fue denunciado durante la campaña por Fernando Villavicencio, sin que lastimosamente se pudiera progresar en estas investigaciones por el tristísimo y lamentable deceso, no solamente de un ex candidato presidencial, sino también de un gran amigo. En este sentido, espero, más que una aseveración, es un anhelo, que Fito pueda ser extraditado y quizás en manos de la justicia norteamericana pueda dar algo de luz a revelar a los verdaderos culpables intelectuales. En algo que estoy muy de acuerdo con Amanda, es que Fernando tenía varios frentes abiertos y no era solo un actor o solo un sector político el que quizás quisieron silenciarlo. Espero de todo corazón que esto pueda abrir una ventana para esclarecer ese hecho. Coronel Wilson Fernando Torres, ¿hasta dónde cree usted que alias Fito puede entregar algún tipo de información sobre los autores intelectuales del asesinato del precandidato, el candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien ya el próximo mes de agosto va a cumplir 2 años de haber sido asesinado y la justicia ecuatoriana hasta este momento no ha entregado ningún resultado? Un crimen que continúa en la impunidad. Así es. Un cordial saludo a Amanda.
tuve varias ocasiones o varias entrevistas con Fernando Villavicencio, un hombre valiente, un hombre que le podía hacer bien al país. Y por eso es necesario que todos nos unamos y también exigir a la Fiscalía. Fernando Villavicencio, un hombre valiente que le temía o tenía miedo la corrupción a él. Es decir, varios frentes, como ya lo dijeron, varios frentes. Y la corrupción, esa corrupción política, le incomodaba a Fernando Villavicencio. Yo creo que la Fiscalía tiene que hacer ese trabajo y ver todas esas hipótesis, esas líneas de investigación, hacerlo con transparencia. Yo creo que con la extradición de alias Fito a los Estados Unidos puede haber algo de información, porque lamentablemente, la corrupción está enquistada en toda la estructura del Estado, especialmente en la justicia, en la Fiscalía, en el Poder Judicial. Yo creo que solamente esa extradición podemos sacar algo de información en beneficio de conocer la verdad que tanto necesitamos todos los ecuatorianos. Pues vamos a marcar una primera pausa comerciales. Cuando regresemos estaremos precisamente hablando de ese punto que acaba de plantear el coronel Wilson Fernando Torres y del cual también hablaba Leonardo Gómez, y es si alias Fito tiene la posibilidad ante la justicia de Ecuador de contar toda la información que tiene frente al asesinato de Fernando Villavicencio, si es que la tiene, o si por el contrario con su extradición a los Estados Unidos se va a garantizar esa verdad, o por el contrario sencillamente esa verdad se va a quedar en otro país y Ecuador nunca la va a conocer. Una pausa comercial y los invito a que ustedes también opinen en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con este análisis y con esta explicación de lo que representa la captura de este peligroso narcotraficante, no solamente para Ecuador, sino también para el resto del continente. Alias Fito permanecía en el momento de su captura en un búnker subterráneo, en una de sus mansiones en la ciudad costera de Manta. La vivienda, con lujosos y excéntricos acabados, posee un área de juegos, piscina interna y gimnasio bajo un acceso oculto por baldosas en una aparente zona de lavandería. Estaba el refugio donde se escondía este jefe criminal junto con otros 4 integrantes de su anillo de seguridad que también fueron arrestados. 15 cuadras a la redonda fueron cerradas para garantizar el éxito de este operativo que duró aproximadamente 10 horas. Teníamos información que Mendoza Vélez Cristian Germán, un ciudadano que fungía trabajar en la agencia de tránsito de Manta, quien nunca se presentaba a trabajar, gracias a trabajos de inteligencia, que hoy lo podemos hacer, se pudo determinar que este ciudadano, y aquí está el informe reservado de él, era parte del anillo de seguridad de José Adolfo Macías, alias Fito. Esa información llevó a que el día de ayer, 5 de la mañana, Fuerzas Armadas haga una operación e ingrese al domicilio donde se presumía se encontraba alias Fito. Una vez que ingresó, información adicional que teníamos referente a que existía un búnker en esa casa, se tomó control de la casa y en ese momento ya fuimos alertados los ministros para movernos hacia la ciudad de Manta. Ustedes lo escuchan, alias Fito no tenía escapatoria. Rodeado de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, se vio obligado a abrir la escotilla de esa trinchera cuando maquinaria pesada incluida en el operativo procedió a cavar sobre un inusual sembrado detectado previamente por las autoridades. Se determinó la necesidad de solicitar maquinaria pesada que se acerque a la zona porque nos llamó la atención que atrás de la casa había un sembrío irregular. Llegaron maquinarias excavadoras y en ese momento comenzaron a cavar. Cuando esto sucede, alias Fito entra en pánico, porque si seguíamos, el techo de su búnker se iba a venir abajo.
En ese momento abre la escotilla donde ya se encontraba personal militar y policial y sale del hueco en el que se encontraba. De esa forma llegamos a la aprehensión, detención de alias Fito. Tras esta captura, el presidente Daniel Noboa inició de inmediato los trámites para la extradición de este cabecilla criminal a los Estados Unidos. En el pasado mes de abril, la Corte del Distrito Este de Nueva York confirmó una acusación por 7 cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína, contrabando de armas de fuego y uso de armas en actividades de narcotráfico. Por la captura de alias Fito, el gobierno ecuatoriano ofrecía una recompensa de $1 millón. Daniel Noboa, presidente de Ecuador, junio 25 de 2025. Para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Mi reconocimiento a nuestros policías y militares que participaron en esta operación. Caerán más, recuperaremos el país sin tregua. Hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Los Estados Unidos felicita el logro de las instituciones del orden del gobierno ecuatoriano para capturar a José Adolfo Fito Macías Villamar, líder de la organización criminal transnacional Los Choneros. Los Estados Unidos apoya al Ecuador en su esfuerzo para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región. Vuelvo con Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, asesinado el 9 de agosto del año 2023, hace cerca ya de 24 meses. Amanda, ¿usted cree que si alias Fito es extraditado hacia los Estados Unidos, con él se va la verdad del asesinato de su padre? ¿Se va la verdad de esas relaciones entre el narcotráfico y la política ecuatoriana? ¿O se garantiza esa verdad? Bueno, recordemos un poco cómo fue la extradición del Chapo Guzmán, ¿no? Yo creo que no existe crimen organizado sin poder político. Y es una frase que la decía mi padre. Entonces, justamente es necesario llamar a los criminales por su nombre y la extradición de Fito podría traer una profundización en entender estas redes que se tejieron transnacionalmente, pero también internamente. Que alias Fito puede ser un gran cantante, ¿no? Entonces esto creo que le hace bien al país. En general le hace bien al país. Yo creo que toda esta lucha que tenemos nosotras como familia, como hijas de Fernando Villavicencio, va más allá simplemente de esperar verdad y responsabilidad en el caso de nuestro padre, que nosotras estamos seguras de que vamos a seguir luchando hasta que eso suceda. Pero lo más importante es que yo creo, necesito que nuestro país pueda blindarse de este tipo de procesos en los que el crimen organizado y el Estado se han convertido en uno solo. Lo vemos ya en Colombia, lo vemos en México, lo vemos en otros países en los que ya es casi inseparable esta relación. El Ecuador necesita verdad y responsabilidad. Yo estoy segura de que esta movida va a traer un poco de luz para lo que está pasando ahora en Ecuador. También recordemos que hay algunos otros procesos en Ecuador que pueden traer esta misma luz. Como decía antes, la cooperación de Daniel Salcedo. Vemos también que hay otras personas que están siendo llamadas a ser investigadas en el caso de mi padre. Entre ellos, 2 prófugos de la justicia, Javier Jordán, que vive en Miami también, y Ronnie Aleaga, que se encuentra, entiendo que en Venezuela, y también José Serrano y Jorge Glass. Estas 5 personas que fueron llamadas como parte de la investigación, quizás tienen alguna vinculación también con alias Fito. Eso es algo que espero que la justicia estadounidense pueda ayudar a reflejar, a refrescar, porque sabemos que los Choneros fueron una organización con muchísimo control en el Ecuador y no existe crimen organizado sin poder político. Así que estoy segura de que la verdad va a salir a la luz. Amanda, ¿usted cree que en este momento el sistema judicial ecuatoriano está en capacidad de entregarle a usted una respuesta como víctima luego de de 23 meses del asesinato de su padre?
La verdad, creo que todo el sistema judicial está corrompido por el crimen organizado. Se puede confiar en pocas personas, pero no en las instituciones, lastimosamente. Sin embargo, creo que el país necesita de la voluntad política de purgar estos espacios. Como digo, para que no se repita en otra familia, para que no se repita en más democracias. Porque no podemos seguir permitiendo que el crimen organizado a punta de bala decida quiénes son nuestras autoridades, quiénes son los líderes de nuestros países. Entonces, yo creo que el sistema judicial ecuatoriano requiere un cambio y estoy segura de que los ecuatorianos que queremos ese cambio somos más. Y cuando nosotros, los ciudadanos, entendamos que nosotros tenemos el poder y que nosotros podemos ordenar a nuestros mandantes, las cosas es un momento, un punto de inflexión para el Ecuador. O nos gana la mafia o recuperamos nuestra patria. Pero no es solamente un trabajo de autoridades, sino de todos entender en qué lado de la historia estamos. Leonardo, lo planteábamos en el anterior bloque, en esa pregunta que le hacía a usted sobre lo que representaba la captura de alias Fito. Es claro que el gobierno ya ha iniciado en este momento los trámites para la extradición hacia los Estados Unidos de alias Fito, donde él enfrenta 7 cargos, entre los que se encuentran en narcotráfico y tráfico de armas. Desde su perspectiva, Leonardo, ¿cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos que traería esta extradición para esa búsqueda de verdad que encarnan mujeres como Amanda? Bueno, partiendo por el hecho de la extradición, es decir, la extradición como tal es al mismo tiempo una ventaja, pero al mismo tiempo también es un reconocimiento de las debilidades y las cualidades, capacidades que tenemos en este momento en el sistema de justicia, hablando tanto a nivel de jueces como del sistema carcelario. En este momento Fito está volviendo a un sistema carcelario del que ya se fugó. De un sistema carcelario en el que fue asesinado su antecesor en Los Choneros, hablamos de alias Rasquiña, en un sistema carcelario que está de muchas formas coludido, en donde las redes del crimen organizado se alimentan. Entonces, en este momento, volver a Fito, un sistema carcelario en donde muchos de sus operarios ya residen permanentemente, pues no nos ofrece una garantía. La extradición se realiza ante la incapacidad que tenemos en nuestras capacidades, valga la redundancia, para poder controlar a un líder de esta magnitud. Así que en cuanto a cuánta luz pueda ofrecernos la captura de Fito, yo insisto en que su captura tiene efectos de calma temporal, casi un efecto placebo en la percepción de seguridad de la ciudadanía, que aporta más en la narrativa del gobierno que en los resultados concretos de la reducción del crimen en Ecuador. Pero por eso mismo tengo más fe que certezas respecto o más esperanzas que certezas respecto a los resultados que esto pueda dar. La extradición de Fito a los Estados Unidos puede ofrecernos muchísimas ventajas, posiblemente, pero nuevamente es un tema de esperanza que sobrepasa las evidencias en este momento. No veo o no tengo evidencias en este momento como para decir que eso nos va a garantizar poder tener resultados en una investigación que lleva 2, 3 o 4 años o más. No las tengo. Tampoco tengo certezas respecto a si esa colaboración puede ser efectiva, no solamente para un caso de asesinato, sino para las redes de corrupción que coluden a todo el sistema político del Ecuador. Perdón, no a todos, pero a gran parte y sobre todo en los gobiernos locales. Entonces, espero de todo corazón, realmente quisiera poder tener una certeza al respecto, pero en este tema de la violencia en Ecuador todavía somos bastante novatos, bastante primitivos, si quiere. Estamos aprendiendo a poder contar la violencia y no sabría decir si es que esto nos ofrece una certeza. Espero de todo corazón que así sea. En lo que estoy seguro es que si ha colaborado la captura de Fito es en la narrativa del gobierno, pues que sugiere una relación causal respecto a su captura y la relación que esto tiene con la aprobación de 2 leyes en materia de seguridad. Pero personalmente, pues yo creo que aún se desconoce cuánto aportó directamente la aprobación de estas leyes frente a la experiencia operativa acumulada y el trabajo de inteligencia del bloque de seguridad. Es decir, correlación no es causalidad. Ambos hechos se hicieron en un mismo lapso de tiempo y son percibidos como relacionados por la opinión pública. Pero en la causalidad no hay una base jurídica ni operativa que demuestre que la aprobación de leyes haya sido determinante para la recaptura de Fito. Y sobre eso, Leonardo, vamos a hablar a continuación, porque los problemas de inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico
pues siguen siendo sin duda un desafío de primer orden para el Estado ecuatoriano. Usted ya lo decía anteriormente, con la estrategia del bloque de seguridad que integra a las Fuerzas Armadas y a la policía con los ministerios de Defensa y del Interior, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha declarado una lucha frontal contra las organizaciones criminales, y los vamos a ver en pantalla, esas cifras que contextualizan esta afirmación. Ecuador cerró el año 2024 con 6.818 homicidios. Esto representa una disminución del 18% en comparación con el 2023. Según fuentes del Ministerio del Interior y de la Policía, más de 1.500 integrantes de los grupos de delincuencia organizada fueron capturados de enero a noviembre del año 2024. A la fecha, son ya al menos 20 los objetivos criminales de alto valor capturados en el último año y medio. El más reciente, el cabecilla criminal y narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de la banda de Los Choneros, quien hasta ayer fue uno de los criminales más buscados de Ecuador. Vuelvo con el coronel Wilson Fernando Torres. Señor coronel en retiro, hay otra discusión y es la de quienes aseguran que este tipo de golpes se han logrado gracias a esas leyes de seguridad y de inteligencia que permiten en este momento allanamientos sin orden judicial y también acceso a información de inteligencia. ¿Hasta dónde cree usted que estas herramientas que han sido tan criticadas por el correísmo, por el partido político que sigue a Rafael Correa en Ecuador, fueron determinantes para dar este golpe? Yo creo que no necesariamente es una causa directa de estas leyes para este operativo o la detención de alias Fito. Más bien yo considero el liderazgo en las instituciones policiales, es el liderazgo del señor comandante general Pablo Dávila Maldonado, un comandante que está reciente en funciones como comandante general, porque anteriormente, con el anterior comandante general Víctor Hugo Zárate, hubo una estrategia del desgaste, hubo una estrategia del agotamiento a las fuerzas propias. Más bien este señor comandante está conectado con su gente. Necesitamos de liderazgo. ¿Ese liderazgo en qué consiste? En esa voluntad. Primero un liderazgo político, una voluntad política. Si no hay voluntad política, créame Jefferson, por más leyes que pueda existir, no puede dar resultado. Necesitamos ese coraje y ese amor a la patria, con ese conocimiento, con un plan estratégico efectivo. Si no hay una planificación estratégica efectiva, no va a dar resultados. Yo creo que en este aspecto, más que las leyes, hubo un liderazgo efectivo de los comandantes. Amanda, ¿cuál es su opinión frente a este punto en particular? Hay quienes aseguran que esa política de mano dura que ha sido tan criticada por sectores del correísmo también ha sido pieza fundamental para enfrentar a estos grupos narcotraficantes. ¿Cuál es su lectura? Creo que hay que entender que tenemos dos momentos. El uno del apagar incendios, ¿no? Vivimos en un incendio constante. Pero siempre que veo que el presupuesto está enfocado en una guerra, pregunto, ¿y dónde está la política pública de prevención? ¿Y dónde está la política pública que promueve la paz? ¿Y dónde están las opciones para ayudar a mejorar las situaciones? Creo que hay dos aristas. Normalmente a los políticos les va a interesar que se vea que se ha hecho algo, que les vean en territorio haciendo obras, que les vean haciendo algo, y que se descuida un poco toda la parte de prevención. Porque al final, cuando estamos hablando de las cifras tan elevadas de crimen organizado, cuando estamos hablando de que hay 30 puntos del Producto Interno Bruto que vienen del crimen organizado en Ecuador, estamos hablando de que estamos totalmente enquistados por las economías criminales. Entonces, claro, ¿dónde está la estrategia? ¿Cuál es la estrategia de... Claro, lo tenemos capturado, recapturado a alias Fito, porque se nos escapó a nosotros mismos, se nos escapó, lo agarramos. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que pasa? Puede existir una atomización. Obviamente va a ser beneficioso haber capturado a este señor, por supuesto que sí. Pero ¿cuál es la estrategia? Yo me pregunto, ¿cuáles son los planes que hay? ¿Cómo nos estamos preparando para las nuevas generaciones que necesitan
educación, una transformación cultural. Mientras la narconovela siga siendo aspiracional para nuestros jóvenes, para nuestras infancias, entonces, ¿qué es lo que estamos realmente cambiando? Para mí hay que hacer un trabajo simultáneo, complejo, en el que podamos combatir lo que está pasando actualmente, el crimen que estamos viviendo hoy, sí, pero también poder sembrar, así sea un árbol que no vamos a cosechar nosotros mismos, porque nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes necesitan una segunda oportunidad. Estamos viendo el colapso de este sistema totalmente. Y Amanda, queda muy claro, pues obviamente con lo que ha sucedido 2 años después del asesinato de su padre. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Amanda Villavicencio, hija del candidato presidencial de Ecuador asesinado, Fernando Villavicencio, pues todo el acompañamiento y esperamos que ese crimen no quede en la impunidad. Una feliz noche para usted. Gracias, hasta luego. También le agradezco a Wilson Fernando Torres, coronel en retiro de la Policía de Ecuador, por habernos acompañado, y a Leonardo Gómez, un reconocido colega ecuatoriano, valiente periodista, valiente reportero, director de la unidad de investigación llamada Tierra de Nadie, que han investigado de manera profunda todos estos hechos que rodean la inseguridad en Ecuador. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche por NTN 24, el canal de las Américas. De esta manera hemos llegado a la parte final de este programa La Noche. A todos ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que sigan opinando en las cuentas de X que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, en la cuenta de nuestra directora Claudia Gurizati, @segurizati, NTN24, en @lanoche NTN24, y en mi cuenta personal en Instagram y por supuesto en la red X, @Jefferson NTN24. No olviden que La Noche siempre continuará encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Una feliz noche para todos ustedes.